Buenos días, doctora Garcés. Mi nombre es Arley Puentes Lucumí, estudiante de la carrera de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta, la materia de Seminario de Investigación, voy a presentar la sustentación a mi proyecto, que tiene como título Estudio de las consecuencias emocionales y psicosociales del personal de soldados integrantes a la FUDA número 4 con trastorno o con diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral ocasionado por la exposición a altas fuentes de ruido durante el periodo del año 2019 y 2020. Dentro del planteamiento del problema, entonces encontramos que la FUDRA número 4 fue creada en el año 2019 por orden del presidente en el sector del departamento del Cauca. Los soldados, o estos soldados que están expuestos o que son integrantes de esta unidad, entonces están expuestos a constantes ruidos producidos en el área de entrenamiento por las explosiones o en el área de polígonos. Entonces, una de las percepciones de este personal militar es ese diagnóstico de hipoacusia, que los va a afectar tarde que temprano por no utilizar los elementos de protección adecuados a las horas de realizar sus reentrenamientos o en el área de operaciones. Esa hipoacusia neurosensorial produce en estos jóvenes una discapacidad en ese gran órgano de los sentidos como es la audición, apartándolos un poco, digámoslo así, de esa comunicación con su entorno o con la vida social. Y fuera de eso, pues ese tipo de dificultad a nivel laboral, familiar y personal. El objetivo general, entonces, es establecer y analizar las consecuencias emocionales y psicosociales del personal de soldados de la FUDRA número 4 con un diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral entre los años 2019 y 2020. Dentro de los objetivos específicos, entonces, son aquellas de realizar las valoraciones auditivas al personal seleccionado, realizar un cuadro comparativo entre diagnóstico de trauma acústico e hipoacusia inducida por ruido, descubrir los grados de hipoacusia encontrados en las valoraciones auditivas, analizar las consecuencias emocionales y psicosociales por hipoacusia en la población estudiada y investigar sobre las consecuencias a nivel laboral derivadas de la hipoacusia adquirida por ruido. Dentro de nuestra justificación, entonces, esta investigación se propone frente a la necesidad de realizar un estudio sobre las consecuencias emocionales y psicosociales del personal de soldados profesionales integrantes de la FUDRA número 4 que se están presentando debido a esas exposiciones al ruido o explosiones tanto en reentrenamiento como en el campo de combate. También buscamos que se dimensionar o humanizar todos los servicios referentes a estos jóvenes. También debemos resaltar, o también algo que se ve afectado ampliamente, es esa productividad, porque pues estos jóvenes no están siendo reasignados en puestos con la capacitación para que ellos desarrollen de mejor forma esa actividad. Dentro del marco de referencia, nos dice que entonces que en el mundo mágico de los órganos de los sentidos se encuentra la audición como una puerta directa a la percepción de los sonidos y estímulos sonoros del medio ambiente y de la comunicación humana. Dentro de estos vamos entonces a definir qué es la hipoacusia. Entonces nos dice que la hipoacusia es esa pérdida parcial de la capacidad auditiva del ser humano. Dentro de los tipos de pérdida auditiva, entonces decimos que tenemos la conductiva, la neurosensorial, la mixta y la central. También tenemos unos niveles de grados de pérdida de la audición. Entonces decimos que tenemos la hipoacusia leve, que estos jóvenes, pues en esta situación, tienen un grado muy mínimo de pérdida de esa audición, pero pues no se necesita de ningún tipo de dispositivo para ayudarlos. La hipoacusia moderada y la hipoacusia severa, en esta ya hay afectaciones del oído medio y del oído interno, que vamos a tener la necesidad de ayudarlo con otro tipo de elementos como son los audífonos.
y la hipoacusia profunda y la cofosis. En estos pacientes no escuchan absolutamente nada y nos vemos en la obligación de ayudarlos por medio de implantes cocleares que llevan esos impulsos nerviosos al oído medio y de ahí al cerebro. Síntomas de pérdida auditiva. Entonces, pérdida de sonidos demasiado fuertes sin que en realidad lo sean. Dificultad para seguir conversaciones cuando dos o más personas están hablando. Dificultad para diferenciar sonidos agudos entre sí. Mayor entendimiento de las voces masculinas. Sensación de estar sin equilibrio o mareado. Sensación de presión en el oído. Y zumbidos constantes o tinnitus. Las causas de pérdida auditiva, entonces encontramos la edad, el ruido, factores hereditarios, infecciones, virus o bacterias, otosclerosis, agentes ototóxicos. Sentimientos en el duelo por pérdida auditiva: negación, ansiedad, miedo o temor, culpa, enfado o ira, depresión, confusión y soledad. Dentro de la hipótesis, entonces, es la calidad comunicativa y por ende la calidad de vida de los soldados de la FUDRA con hipoacusia neurosensorial bilateral es insatisfactoria por presentar múltiples riesgos de tipo psicosocial y emocional. La metodología de la investigación, entonces, fue un estudio de tipo descriptivo transversal con una investigación de enfoque mixto. La población de muestra, entonces escogimos 100 soldados integrantes a la FUDRA número 4 con un diagnóstico en su historia clínica de una hipoacusia neurosensorial bilateral por ruido. Las variables y las fuentes. Dentro de las variables, entonces, tenemos la edad, años de servicio activo, antecedentes de eventos adversos relacionados con la exposición a ruido laboral, uso de elementos de protección auditiva, especialización en manejo de armamento, grado de pérdida auditiva, tipo de pérdida auditiva, síntomas patológicos y fisiológicos, síntomas emocionales y psicosociales. Y dentro de las fuentes, entonces, tenemos el formato de historia clínica ocupacional o anamnesis, certificado de tiempo de servicio expedido por la Dirección del Personal del Ejército Nacional, formato de evaluación auditiva audiograma y la escala de Likert. Los métodos e instrumentos para recolección de la información, entonces lo haremos mediante el consentimiento informado, mediante su historia clínica ocupacional, mediante la valoración auditiva, encuesta de riesgos psicosociales y factores emocionales. Los equipos que vamos a utilizar, entonces, el audiómetro clínico, cabina sonoamortiguada y el otoscopio. Y dentro de las pruebas auditivas vamos a utilizar la audiometría de tonos puros. La medición de las variables, entonces, para realizar el análisis de los resultados obtenidos en la recolección de datos, se hará una clasificación entre las variables cualitativas y cuantitativas y se realizará un consolidado de los datos obtenidos. Se procede a realizar la tabulación, análisis de resultados y sistematización mediante un software estadísticos JMP. El cronograma y presupuesto, entonces, lo haremos en una duración de 4 meses. El presupuesto incluye los honorarios de los profesionales, arriendos de equipos y consultorios, materiales de oficina y enseres. El presupuesto que vamos a utilizar para el proyecto, entonces, es un valor de 16.962.500. ¿Y qué resultados queremos? Entonces, el estudio busca realizar un análisis de los síntomas emocionales de la población militar que enfrenta posterior a un diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral. Con esos resultados, ¿qué queremos? Que este personal militar, pues, que sean evaluadas sus habilidades y sus competencias y la reasignación de esos cargos sea de la mejor manera, ya que si no lo hacemos, entonces, pues, vamos a ver
cómo se altera su vida tanto a nivel social, su vida a nivel comunicativa, su vida familiar y su rendimiento laboral pues no será el mismo. Doctora Garcés, muchísimas gracias. De antemano darle las gracias pues por brindarnos todo su conocimiento y todo su apoyo en este proceso de formación que a futuro nos hará mejores profesionales.